Ese es el primer punto que habría que tener en cuenta. Segundo punto que me parece importante es que hay una limitación probatoria. Yo diría que a partir del decreto 806, en realidad va a ser muy pocos los eventos en los cuales haya que practicar pruebas. La regla general de las excepciones es que las excepciones se deciden con prueba documental, razón por la cual vamos a allegar pruebas, pero no vamos a practicar pruebas. La práctica de pruebas requiere audiencia, allegar pruebas no requiere audiencia, porque se trata generalmente de pruebas que se presentan y que no requieren ninguna diligencia o audiencia para practicarlas. Entonces, aplicamos, el CEPACA dice, se practicarán las pruebas que excepcionalmente se requieran. El CPG es mucho más restrictivo y dice, solamente se pueden solicitar 2 testimonios en el caso de falta de competencia por el domicilio de persona natural o falta de integración del litis consorcio necesario. Razón por la cual solamente en esos 2 casos absolutamente excepcionales vamos a decretar práctica de pruebas. En los restos de casos vamos a hablar de pruebas documentales. Entonces, el traslado que se le corre al demandante, que me parece que es un tema bastante importante, el traslado que se le corre al demandante tiene dos finalidades. Una finalidad tiene la finalidad de que el demandante se pronuncie sobre las excepciones, diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y en segundo lugar, tiene la finalidad de que subsane los defectos. Entonces, si el demandado ha dicho, propongo como excepción que el demandante no acreditó la condición de representante legal de la entidad pública o de la entidad pública o de la sociedad que representa, ejemplo, pues le está diciendo, a usted le faltó un documento. Entonces la ley le dice, ojo, la excepción es para que se pronuncie o para que subsane. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta que el traslado tiene esas 2 finalidades, no solamente es pronunciarse, sino es subsanar los defectos que le están señalando. Las excepciones, esto quedó todo realmente regulado bastante claro en el decreto, se resuelven luego del traslado, se resuelven por auto, repito, ahí mismo se deben resolver los requisitos de procedibilidad. El auto que la resuelve lo profiere el juez o la sala. Ese auto tiene recurso de apelación y la apelación en la segunda instancia es resuelta por la sala. Todos esos temitas que tenían discusión en la jurisprudencia, digamos que quedaron totalmente claros en el decreto y por lo menos quedó superado. Hay temas que podrían no ser tan maravillosos como, por ejemplo, considerar que la resolución de excepciones sea cualquiera el resultado. Por ejemplo, cuando el juez niega excepciones, que eso tenga recurso de apelación, eso no tiene sentido, pero, repito, así quedó en el decreto y por lo menos quedó, digamos, de alguna manera claro. Las excepciones previas también pueden, en el evento en que haya necesidad de practicar prueba, resolverse en audiencia. Entonces, en ese caso, simplemente en el auto que fija fecha para audiencia inicial, el juez decreta las pruebas, las practica en la audiencia inicial y ahí mismo resuelve. Entonces, no vamos a tener sino una audiencia inicial y en ese caso la resuelve la sala. O sea, eso quedó también claro, digamos que había discusiones de que si estaba el magistrado solo haciendo la audiencia, que si llamaba a los demás, ya es claro, lo resuelve la sala. Bien, simplemente aquí todos sabemos cuáles son las decisiones que hay que tomar, si hay falta de jurisdicción se manda al que debe ser, si hay trámite inadecuado se resuelve. Yo solamente quiero hacer referencia a lo que dice el artículo 101, numeral 2 del CGP. Dice, el juez decidirá sobre excepciones previas que no requieran práctica de pruebas y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada, ojo, o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Eso no estaba regulado en el CEPAC. No estaba regulado qué pasa si el demandante
Si la excepción previa es que el demandante no allegó determinado documento, pues aquí el código claramente lo indica, porque recuerde que cuando a usted le dimos el traslado, en el traslado le dijimos pronúnciese o subsane. O sea, usted ya tuvo el tiempo para subsanar. Si no subsanó ahí, lo que dice el código es, al declarar probada la excepción, termine el proceso porque a usted ya le dimos la oportunidad. Eso entonces en relación con las excepciones. La segunda reforma importante es la reforma relativa a la sentencia anticipada. La sentencia anticipada fundamentalmente va a permitir que los jueces y los tribunales dicten sentencia sin ni siquiera tener que hacer audiencia inicial. Entonces, la posibilidad es dictar, repito, dictar sentencia cuando simplemente no, me parece que es el punto clave, no haya pruebas para practicar. Y aquí, aunque sé que puede sonar un poco innecesario, me parece bueno indicarlo, hay que distinguir practicar pruebas de decretar pruebas o practicar pruebas de allegar pruebas. Uno habla de practicar pruebas cuando requiere audiencia para llevarlas a cabo. Entonces no es que vayamos a fallar procesos sin pruebas. Claro que las vamos a fallar con pruebas, pero las vamos a fallar con pruebas documentales principalmente. Todo el mundo sabe que en la jurisdicción contenciosa administrativa la prueba reina es la prueba documental. Entonces hay tres opciones, hay tres causales para dictar sentencia anticipada. Uno, antes de audiencia inicial, cuando no sea necesario practicar pruebas. Otro, desde la audiencia inicial, cuando haya excepciones mixtas. Y tres, de común acuerdo. Pero indudablemente el más importante es el de antes de audiencia inicial. Entonces vamos a mirar qué puede ocurrir en este momento en un tribunal o en un juzgado. Entonces tenemos, primero, si el demandado propuso excepciones previas, el juez tendrá primero que resolverlas por auto, tendrá que resolverse el recurso de apelación y luego de lo anterior podrá dictar sentencia anticipada. Si no se propusieron excepciones previas o ya fueron resueltas, el juez puede dictar sentencia anticipada. Me parece que es importante tener en cuenta tres puntos. En todos los casos, el juez tiene que, uno, pronunciarse sobre pruebas. Dos, correr traslado para alegar y hecha las dos cosas si dicta la sentencia escrita y anticipada. Pero, repito, en todos los casos, el juez tiene que dictar un auto pronunciando sobre las pruebas. Porque primero el 187 del Código no ha sido derogado, que dice que debe incorporar y admitir las pruebas documentales. Y además tiene que darle la oportunidad a la otra parte de que se pronuncie sobre las pruebas documentales que se incorporan al proceso. Entonces, el auto de incorporar pruebas no se puede, repito, dejar de proferir. Y tampoco se puede dejar de proferir el auto que implica correr traslado para alegar, porque así lo dice expresamente el decreto. ¿Cuáles son los casos en los cuales se puede dictar sentencia anticipada? Entonces, en primer lugar dice, habrá sentencia anticipada, repito, cuando no fuere necesario practicar pruebas. Uno, asuntos de puro derecho. Simplemente vamos a hablar de la nulidad de un decreto, de la nulidad de una ordenanza, de la nulidad de un acuerdo municipal, en el cual simplemente hablamos de pruebas documentales, razón por la cual es un asunto de puro derecho, no hay necesidad de practicar pruebas. En ese caso, el juez puede, repito, primera opción, dictar sentencia anticipada. Segundo, asuntos en los cuales simplemente se allegaron pruebas documentales. El demandante allegó pruebas documentales, el demandado allegó pruebas documentales, pues no hay necesidad de practicar pruebas. En ese caso también podemos dictar sentencia anticipada con los tres requisitos que indicamos al principio. Tercero, puede ocurrir que una de las partes haya solicitado una prueba documental, haya pedido que se oficie a determinada entidad para que allegue determinada prueba documental.
En esos casos, pues obviamente la parte que pidió eso tendrá que demostrar que previamente a pedirle al juez que oficie a esa entidad, él había agotado la posibilidad de obtener esa prueba directamente y por eso no la llegó. Entonces, si el demandante o el demandado le presenta al juez el derecho de petición y dice, mire, yo intenté esta prueba y no me la entregaron, pues el juez puede decretar la prueba. Una vez recibe la prueba, la incorpora al proceso, como lo dijimos anteriormente, no tiene pruebas por practicar y está en la causal de pruebas anticipadas. Y el tercer punto que es realmente el que puede generar alguna discusión, es el que tiene que ver con el evento en el cual el juez rechace pruebas. Ejemplo, el demandado o el demandante pidió pruebas testimoniales, pidió un interrogatorio de parte, pidió allegar pruebas documentales y el juez estima que esas pruebas son impertinentes, inconducentes o inútiles. Pues el juez puede perfectamente dictar un auto rechazando las pruebas y una vez que esté ejecutoriado ese auto, puede en ese caso dictar la sentencia anticipada, que sería el tercer evento en el cual puede hacer. Entonces, repito, lo que creemos que debemos hacer en este momento es darle la mayor amplitud a esa causal de dictar sentencia anticipada, que es cuando no fuere necesario practicar pruebas y entender que todas las hipótesis anteriormente indicadas pueden estar señaladas allí, porque en realidad en ninguno de esos casos es necesario practicar la audiencia inicial para decretar pruebas, ni practicar la audiencia de instrucción para llevarlas a cabo. Ahora, es posible también que hayamos tenido que practicar pruebas, que una vez estemos practicando pruebas en la etapa de instrucción, el juez se dé cuenta, por ejemplo, que está probada la caducidad o que está probada la cosa juzgada, ¿cierto? Entonces, el juez en ese momento podrá dictar sentencia anticipada, podrá dictar en la misma audiencia o lo hará por escrito y en ese caso excepcional no dará traslado para alegar. En ese caso simplemente el juez advierte que hay una caducidad, le dice a las partes decreto sentencia anticipada y declara, lo que hace es declarar en ese momento esa excepción mixta que simplemente se percató en ese momento. Y la última posibilidad que yo no he visto que en la práctica sea muy dada, pero se puede dar, es que sea por petición de las partes. Si las partes le piden al juez, entonces el juez simplemente, como las partes le han pedido que se decrete sentencia, que dicte sentencia anticipada, lo que las partes le están diciendo, señor juez, hay suficiente ilustración, no practique más pruebas, dicte sentencia. Entonces, hay dos posibilidades. Si es en audiencia, el juez le da traslado a las partes para que aleguen. Si es por escrito, las partes con el memorial que piden la sentencia anticipada, presentan los alegatos, de ese memorial le damos traslado a los demás sujetos procesales y el juez está en condiciones de dictar sentencia anticipada en ese caso. Repito, creo que la reforma más importante tiene que ver con las excepciones y con la sentencia anticipada cuando no hay necesidad de practicar pruebas. Esto nos va a permitir, repito, sin hacer audiencias iniciales, va a permitir que los jueces decidan los procesos en los cuales solamente tienen pruebas documentales que, lo reitero, son la mayoría de los procesos contencioso administrativos. Estas eran las reformas del 806 para el CEPACA. Les agradezco muchísimo su atención.